También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y dice la palabra de Dios en Romanos 10, del 18 al 21, porque está ahí todo lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Luego lo desglosaremos para que podamos entender y comprender. Y usted se vaya con una palabra de Dios y se vaya transformado y quebrantado. Dice en el nombre poderoso de Jesús, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre eterno, gracias por tu palabra poderosa, Señor. Son palabras fuertes, porque tu Espíritu Santo quiere quebrantar nuestros corazones para que nosotros podamos entender lo que tú quieres mostrarnos. En el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra bendita que viene a transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Como les decía unos segundos atrás, el apóstol Pablo en este capítulo 10 está hablando a la iglesia en Roma, está hablando a los romanos, pero nos ha llegado a nosotros que somos los gentiles, sí, porque nosotros no somos israelitas. ¿Hay alguien aquí descendiente de su abuelo, de su abuelo, de su abuelo? Creo que no. Así que ya saben, el apóstol Pablo está hablando ¿de quién? Está hablando de alguien que fue provocado a ira. ¿Pero por quién fue? Fue por Dios, para que ellos sintieran celos. Porque habiendo ellos, óigame, teniendo tantas promesas de Dios, no recibieron a Jesucristo, como dice la palabra de Dios. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Por eso es que nosotros vemos al apóstol en la casa de Cornelio y viene el lienzo. Los que estuvieron aquí el viernes no, el viernes fue otra cosa. Pudieron ver cómo estuvimos hablando de la palabra de Dios aquellos días, cómo ese lienzo descendía del cielo y vendrían todas esas cosas inmundas para el pueblo judío, y él decía, no Señor, yo no puedo comer eso. Y la voz le decía, mata y come, por lo que yo santifiqué no lo llamas tú inmundo. Si seguimos viendo la palabra de Dios ahí, nosotros vemos claramente cómo viene este hombre enviado por el Espíritu Santo. Y al hombre de Dios no le queda más, porque el Espíritu lo movió, no le queda más que explicarle las cosas para que ellos puedan entrar y recibir su bendición. El pueblo de Israel fue un pueblo seleccionado por Dios para que ellos transformen. Hay algunos que están obrando como deben hacerlo, pero otros no. Otros están ya por ahí, que ustedes sabrán los que ven la noticia. Yo no veo la noticia. De verdad, tengo que ver, a ver si logro entender qué es lo que aparece tanto en las redes. Y el título de la predicación de este día es Provocados a celo. Si usted regresa al versículo 18 del capítulo 10 de Romanos, usted puede ver lo siguiente. Aparte del apóstol Pablo hablando, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien. Él está hablando con personas que le dicen, pero ¿acaso ustedes no han escuchado? Ustedes no han leído lo que dice la palabra, lo que dicen los pergaminos de los profetas. Cómo Jehová, Dios de los ejércitos, provocó a sus mismos hijos, a su misma descendencia, a celo con otro pueblo que no era pueblo. Y no tanto eso, no se queda solamente en celo, los provoca a ira. No sé si alguna vez usted ha sido provocado para hacer algo.
Existen todo tipo de provocaciones. Ustedes las saben y ustedes las conocen. Provocaciones para comerse algo, provocaciones para hacer algo, provocaciones para sentir algo. No necesariamente tienen que ser negativos, es simplemente una provocación. No. Una provocación usted la puede definir como usted la quiera definir. Pero en esta mañana yo le voy a hablar de las provocaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras y cómo nosotros podemos sacar cosas espirituales de esta para nosotros ser edificados en la palabra de Dios y en sus principios. El pueblo de Dios, hablando de Israel, como mismo el apóstol Pablo pone 3 ejemplos aquí, de 3 personas que hablaron y profetizaron y fueron hasta lo más profundo del corazón del pueblo, pero el pueblo muy endurecido. No entendía, no comprendía. En esta mañana, si usted no ha comprendido y no ha entendido por qué está en los caminos del Señor, usted debe detenerse y preguntarle al Señor, ¿por qué yo estoy en tus caminos? Simple y llanamente. ¿Usted tiene su Biblia todavía? Vaya al versículo 19 del capítulo 10 de Romanos, porque me gusta que me acompañen para que vean. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Cuando se habla de un pueblo que no es pueblo, está haciendo claramente la división entre los gentiles y los israelitas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Conocen de la palabra de Dios? Cuando nosotros nos acercamos a las costumbres judías, cuando nosotros conocemos un poco de la historia, porque no la podemos conocer toda, hay cosas que ni siquiera han sido reveladas todavía. Cuando nosotros conocemos un poco de la historia, vemos como Dios apartó a un pueblo y seleccionó y fue dividiendo. Usted puede ver, si usted se imagina la división de la historia, usted puede ver cómo Dios va sacando de lo malo, va sacando, va cortando, como dice el mismo Jesucristo cuando fue a buscar frutos a la higuera. Él no encontró. Como no encontró, dijo que le iba a cortar. Si nosotros vemos la otra parte paralela, dice que el dueño de aquella higuera dijo, no, espera, vamos a regarla, vamos a cuidarla, que yo sé que ella el año que viene, que tú vengas a cortarla, ella va a dar fruto. Y así mismo pasa en la casa del Señor. Y así mismo el Señor está cuidándonos hasta que nosotros lleguemos a sus pies. Y así mismo pasa en la casa. El Señor va cuidándonos, nosotros nos descarriamos feo, como dice una amiga mía, feo. Nos descarriamos de mala manera, pero el Señor está ahí cuidándonos, trabajando en nuestras vidas con diferentes situaciones. No sé si a usted le ha pasado, no sé si el Señor ha trabajado en su vida con diferentes situaciones para que usted llegue a los pies de Él. Yo no sé si Él lo ha hecho, pero yo sé que su palabra lo dice. Y si Él lo dice, yo lo entiendo en el mundo espiritual, que Él le va a tomar a usted y le va a transformar, porque quiere sacar lo mejor de usted. No he escuchado el 100 por 1, el 100 por 1. No he escuchado el 60, el 90. ¿Usted con qué se ha conformado? Con darle al Señor. El versículo 19 habla de un personaje, porque le dije que el mismo Señor ha tocado, el apóstol Pablo. Sabemos que el Señor hablando a la iglesia de Roma por el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo habla en el versículo 19 y menciona a alguien que fue muy importante y fue a Moisés. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio 32, 21, pero miren, cuando usted llega a esa parte, usted dice, ay Dios mío, ¿y qué fue lo que hizo ese pueblo? Yo no sé si usted lo ha leído. Deuteronomio 32, 21. Miren, yo no sé si usted ha leído esa parte. Yo no sé si usted se ha sentado a analizarla. Pero hay algo que hoy le abrirá los ojos. Abrirá más sus ojos espirituales para que ustedes entiendan y comprendan qué es lo que el Señor quiere decirle en este día. Porque provocados a celos, usted puede decir,
Que el Señor me está poniendo celoso. Pero dice la Biblia que Dios es un Dios celoso, pero celoso como nosotros los hombres, no. Hay una gran diferencia. Nosotros debemos entender que Dios es santo. Y lo impuro, lo insano, lo insanto, si se puede decir así, no cabe en la presencia de Dios. Cabe sí en nuestro corazón, sí. Porque y cosa más terrible, que nosotros sabemos que a Dios no le agrada que estén en nuestras vidas, pero aún batallamos para dejarlas ahí y para que no se vayan. Cuando usted le entrega todo eso al Señor, usted ve cómo las cargas de su vida desaparecen y usted solamente debe bendecir a Dios por lo que hizo. Si nosotros vemos el versículo 21, dice lo siguiente: ellos me movieron a celos. Pero ¿quién está hablando aquí? Está hablando el mismo Jehová Dios de los ejércitos por la boca de su siervo Moisés. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Vemos claramente por qué fue el celo de Dios y por qué el apóstol Pablo habla que ellos provocaron que Dios se moviera a eso. ¿Pero por qué? Por algo que no es Dios. Y me gusta que no diga aquí por los ídolos directamente, porque hay cosas que no son Dios que están en nuestras vidas. Provocados a celos. ¿Provocados a celos para qué? ¿Para que nosotros celemos la cosa de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos? No. Provocados a celos por las cosas de Dios. Si usted recuerda, para no llevarlo tan lejos en la palabra de Dios, si usted recuerda la película de Jesús, cuando Jesús entró en el templo, el pastor y yo y mi esposa estaban hablando de eso el otro día, me parece. Cuando Jesús entró, el pastor decía, bueno, en el templo se hacían sacrificios. Debió haber alguien que vendiera los carneros y todas esas cosas, las gallinas para los sacrificios. Las personas que venían de otro lado de países venían con moneda diferente. Debió haber cambistas. Pero la diferencia estuvo en que ellos no deberían estar haciendo esos negocios dentro del templo. Por eso Jesucristo, por medio de su celo santo por sus cosas, de su amor que le quemaba por dentro por las cosas de Dios, y al ver cómo estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios, porque no dice quiénes estaban ahí, pero había mucha gente, porque cuando usted ve la película usted ve reguero. Sí, hay veces que hay películas que usted no la puede ver, pero hay películas que le dan un panorama para que usted entienda más claro. No es que usted se va a inventar lo que dice la palabra de Dios. Usted va a ver, bueno, si pusieron algo que no estaba en la palabra de Dios, hay que mocharlo, cortarlo y no verlos más nunca. Pero cuando usted ve a Jesucristo levantando y soltando todos esos animales, usted debe decir, ¿y qué fue lo que le pasó a Jesucristo? Un amigo mío dice que Jesucristo se llenó de odio. Él lo dice. Y que por eso uno puede sentir odio. Y le digo yo, mentira. Cuando usted entiende y comprende lo que verdaderamente la Biblia quiere decir, usted entiende que no es eso lo que quiso decir. Jesucristo, por el celo santo de las cosas de Dios, hizo todo eso. Y aún cosas peores hará en su vida. Sí, cuando usted menosprecia las cosas de Dios. El otro día yo estuve escuchando algo y yo decía, wow, yo quiero llegar a entender y comprender lo que es el celo del Señor por sus cosas santas, conocerlo más, porque yo sé que el Señor es celoso con sus cosas. Y yo escuchaba a alguien hablar por ese celo del Señor y él decía, pero ¿cómo puede ser que tú menosprecies tanto las cosas de Dios? Y así mismo me puedo imaginar a Jesucristo diciéndole a todos esos cambistas, ¿cómo pueden ser que ustedes estén dentro del templo del Señor cambiando eso? ¡Pran! Tirando silla. ¿Cómo puede ser que ustedes estén haciendo eso? Eso es el celo del Señor. El celo por su presencia. El celo por sus cosas. Si ustedes pueden recordar y hacen memoria cómo el Señor trabajó en mi vida para que yo hablase de lo que es santo. Y hablaba y el Señor ministraba por medio de mi vida que todo lo que hay aquí en este lugar ha sido santificado para Dios y que usted como templo del Espíritu Santo ha sido apartada por las cosas de Dios.
no lo sabe, no lo comprende, pues ahora se lo estoy diciendo. El Señor Jesucristo le entregó ese cuerpo a usted, lo hizo, lo formó desde el principio, de que era un niño, de que era un bebé, lo apartó para Él y todos los días está hablando a su espíritu, a su mente, a su corazón, para que usted regrese allá, a esa relación con el Señor. Porque Él quiere que usted tenga días de refrigerio. Sabemos que aquí nosotros no vamos a estar bien todos los días, no vamos a estar bien siempre con Él. ¿Escucharon? Con el Señor nosotros vamos a estar bien, pero aquí no. Aquí tendremos pruebas, dificultades, tribulaciones, pero el Señor ha dicho, eso yo se lo digo, confíen en mí, yo he vencido el mundo. Él ha vencido el mundo para que nosotros tengamos paz y tranquilidad en Él. Pero este mundo se va a acabar, vendrá nueva tierra y nuevo cielo, lo dice la palabra de Dios, lo dice. ¿Usted lo cree? Confiéselo con su boca y no haga casa ni morada aquí. Que su tesoro esté en el cielo y que lo que usted tenga aquí como bendición de Dios sea esa bendición que Dios le puso para que usted viva bien y tranquilo. Pero haga lo que Dios quiere que usted esté haciendo. No se apegue a todas esas cosas que Dios por su misericordia se le ha entregado, que Dios por su amor le ha bendecido. Todas esas cosas que Dios le ha entregado por amor a usted, pero también por su celo a lo que Él le ha depositado, su santidad en su presencia en usted. Le va a hacer como hizo en el templo, o le va a hacer como hizo al pueblo judío, como le hizo también a lo que vemos aquí a Moisés diciendo. Cuando usted ve eso que dice que cántico de Moisés, si usted tiene una Reina Valera titulada, una Biblia titulada, usted puede ver como él dice del versículo 1 del versículo 2: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y así, primero comenzó con mucho amor, con mucho poema, y después fue bajando y la cosa se fue empeorando. Si usted sigue leyendo, usted ve como el furor del Señor va subiendo. Pero ¿por qué sucedió todo eso? ¿Por qué sucedió todo eso? Porque el pueblo se apartó a dioses, versículo 21, a dioses que no era Dios, que no era Jehová de los ejércitos. Y usted, analizando su vida, ¿ha tenido algún Dios? Usted dirá que no. Usted dirá que no. Pero los frutos se conocerán y se sabrán. Nosotros sabemos que por eso es que nosotros nos damos cuenta quién está bien y quién está no, porque yo no conozco su interior, al menos que el Espíritu Santo, cuando aquellos hijos de Dios, cuando Dios apartó, y esos compromisos que uno hace delante de Dios, porque de la única forma que Dios habla a uno es uno haciendo compromiso. Señor, tal y tal cosa, hazme morir. Lo dice el pastor a cada rato y el Espíritu Santo lo muestra en nuestras vidas. Señor, hazme morir porque yo quiero lo tuyo. Usted se lo dice al Señor, porque de la única forma es cuando esa carne muere y el Espíritu se vivifica. Nuestro pastor Edgar también siempre vivía hablando que usted puede alimentar a dos personas, a dos espíritus dentro de usted, y cualquiera de los dos que usted alimente se va a crecer más. Simple, óigame, más simpleza de ahí. Así que hay que dar gracias a Dios porque siempre tiene palabra. Está en usted que la reciba, está en mí que la reciba, está en nosotros que la atesoremos en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, si regresamos al versículo 21, al capítulo 21 del capítulo 32 de Deuteronomio, dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. No hemos pasado de ahí, todavía estamos ahí. ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? Ellos provocaron a Dios con lo que no era Dios. Y le estuve hablando de lo que no era Dios. Ahora mismo usted puede hacer mente y memoria de lo que no es Dios. Gloria a Dios. No sé qué no es Dios en su vida, pero yo sí sé lo que no es Dios en mi vida. Gloria a Jesús. Me provocaron a ira con sus ídolos. Todavía hay tiempo para usted saber qué es un ídolo. Yo también los moveré ¿a qué? A celos con un pueblo que no es pueblo. Hay una profecía ahí. ¿Cuál fue ese pueblo que fue pueblo? Porque está hablando de los israelitas. Fueron movidos al cielo por aquel pueblo que no fue pueblo. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Simple. Nosotros fuimos incrustados, lo dice la palabra de Dios, aquella vid verdadera. Sí, fuimos incrustados por la misericordia y por la justificación de la fe, como lo vemos en Romanos 10. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habla claramente de esa justificación por fe que nosotros llegamos a recibir por la fe
en el Señor Jesucristo. Sí. Nosotros fuimos provocados a celos por Dios. Pero ¿por qué provocados a celo? ¿Podía ser provocado a hacer tal cosa, a hacer aquello? Cuando usted es provocado a celo, usted debe entender cuál es la provocación y cuál es la causa de aquello que está ocurriendo en su vida. El apóstol Pablo habla claramente que aquel pueblo fue provocado a celo por aquello que Jesucristo depositó en aquello que no es de su descendencia, aquello que no es de su linaje, aquello que no es de su sangre, como si nosotros vemos la descendencia del Señor Jesucristo, nosotros no estamos ahí, ni nuestros abuelos. Pero dice la palabra de Dios que una de las promesas es que los hijos de este hombre serán como la arena del mar. Esa arena del mar puede llegar hasta acá. Y si nosotros analizamos y vemos al Señor Jesucristo contendiendo, si usted ve la vida del Señor Jesucristo, luego que empezó su ministerio, siempre encontraba oposición. ¿Y de quién encontraba el Señor Jesucristo oposición? Del pueblo judío. Sí, de su pueblo, por el cual Él fue enviado, por el cual Él se entregó también. Y cada vez que el Señor Jesucristo hablaba, Él decía, primero Jerusalén, primero los judíos. Pero después la cosa cambió. Y el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, cuando usted sigue leyendo aquí, sino que todos tenemos la misma oportunidad. Pero esa oportunidad, ¿por qué fue esa oportunidad? Por Jesucristo entregarse. Sí, fue por eso. Él vino a lo suyo y a los suyos no lo recibieron. Cuando Jesucristo se entregó, cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, ese velo fue rasgado para que nosotros podamos entrar. Eso lo conocemos, lo entendemos y le damos gloria a Dios porque nos dio esa oportunidad de saberlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos los milagros de Dios, si nosotros no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, si nosotros no comprendemos, a nosotros nos sale más fácil hacer lo que nosotros querramos. Así que cuando el Señor le hable a su corazón, como lo está haciendo ahora muchas personas, provocados a celo, deténgase y pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo tenga más celo de las cosas tuyas, que yo tenga más cuidado. Hay algunas traducciones de celo. Hay una traducción de celo, no como cosa negativa, sino celo para tener cuidado. Porque cuando una persona es celosa con lo de Dios, para no decir otra cosa, cuando una persona es celosa con lo de Dios, ahí no puede caer una mosca. Hubo un día que nos reunimos aquí, creo que había un culto de amanecida, y hay una mesa aquí que es la que se sirve la Santa Cena, y esa mesa le van a tomar prestada para algo. Y yo dije, no, esa mesa de la Santa Cena, eso no le pueden poner la mano para nada. Eso es de la Santa Cena. ¿Y qué va a decir el pastor? Pero yo sé el celo de Dios por sus cosas. Y si yo puedo evitar que cualquier cosa que sea apartada para Dios, yo me evito ese problema con Dios. Pero realmente no se le van a llevar para nada. Era que estaban relajando conmigo ese día. Eso es lo que le quiero decir. Miren, todo lo que hay aquí ha sido silla por silla, abanico por abanico, las puertas. Aunque esas puertas hayan sido vendidas en algún sitio donde no sean cristianos, o cualquier cosa de esta haya sido fabricada, o que se le dé dinero de lo que se ha comprado, ya después que eso llegó para acá, ya eso se le cortó esa conexión con eso y se dedicó a Dios. Usted ve dónde entra usted. Luego que usted recibe al Señor Jesucristo, las cosas viejas pasaron y todas estas cosas son hechas nuevas. Son nuevas porque usted entró a la familia del Señor Jesucristo. Pero cuando usted entra, que el Señor le deposita a usted en sus manos aquellos dones para que usted lo administre, el Señor constantemente le va a estar provocando para que usted cuide eso, para que usted no lo menosprecie, para que usted no lo tire al suelo. Sí, y si no lo hace con usted, y si Él lo dice y usted no lo hace,
Él va a poner a otra gente para que, óigame, se ponga revolteado con usted, porque lo que hay en usted de Dios hay que tenerle no celos. Si hay otra palabra que se utilice para ese deseo ferviente de cuidar y proteger lo que Dios le ha dado, mire, hay que tener mucho cuidado, de verdad que sí. Porque lo que Dios le ha dado, y he hablado tantas veces de lo que Dios le ha entregado a usted, no es cualquier cosa. Primero, me llega a la mente siempre esto que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, hay un programa que yo veía siempre, el pastor lo conoce, y ese era el título, y esa era la intro del programa. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, y me lo aprendí, porque eso me enseñaba a mí ese pasaje de la Biblia, el poder que hay en Jesucristo y el poder que hay en las cosas que Dios le entregó. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en los cielos y la tierra. Toda la potestad la tiene el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo la tiene, y Él le dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos. Y usted conoce ya lo que sigue de ahí para allá. Él le envió a usted y me envió a mí. Pero primero dijo, toda potestad me da en los cielos y la tierra. El que tiene poder y lo va a seguir teniendo, lo he enviado a usted y me ha enviado a mí a proclamar la buena nueva de salvación. Sí lo ha hecho. ¿Entiende usted que no es algo simple lo que Dios le ha dado? Que usted debe tener ese celo. Y ese celo del Señor no es un celo para que usted esté peleando por eso, no. Es un celo para que lo cuide, para que lo protege, para que lo atesore. Como aquel hombre que encontró en el campo aquel tesoro y fue y compró ese campo porque él quería ese tesoro. Jesucristo habla de eso. Entonces, cuando usted recibe ese tesoro de la salvación, porque el apóstol Pablo está hablando de aquellos que él le está enseñando a aquella iglesia, a la iglesia en Roma, pero él está poniendo un ejemplo y una comparación de lo que pasó al pueblo de Israel y cómo provocó a Dios. ¿Pero para qué? Para que estas personas, hablando del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, no cometan las mismas situaciones. La cometieron. La hemos cometido nosotros, pero la gran diferencia está en nosotros, que nosotros entendemos y comprendemos qué es lo de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien no lo sabe? Levante sus manos ahí mismo si usted no lo sabe y arrepiéntase y dígale, Señor, ayúdame. Porque el Señor grande cosa ha puesto en nuestras vidas y el apóstol Pablo lo recuerda ahora mismo. Usted debe tener celo por las cosas de Dios, pero no un celo que lo lleve a la envidia. No un celo que lo lleve a destruir lo que Dios ha hecho en su vida, ni lo que está echando en otras personas, entrando en otras personas. Y voy a tocar un tema que debería no irnos para la casa. Cuando usted está en una congregación, hay personas que crecen más que usted. Y usted lo ve, y usted lo siente. Hay personas que el Espíritu Santo como que, ay Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? Nada más con esa persona. Pero usted analizó la vida y buscado de esa persona de Dios. Usted vio cómo esa persona amanece despierto o despierta delante de la presencia de Dios. Se lo digo porque el Señor ha trabajado eso en mi vida y me ha mostrado. Y yo digo, Señor, pero ¿cómo puede ser que un pueblo que ha conocido de tu nombre puede estar pensando de esa forma? Entonces nosotros no podemos estar mirando lo que Dios ha hecho en otras personas con celo, con envidia. No, debemos glorificar a Dios porque en un día nosotros vivimos así también. Y eso debe provocarnos, óiganme, debe provocarnos a celo, pero celo santo por las cosas de Dios, para que todo eso sea reverdeciendo en nuestras vidas. Es una palabra difícil, reverdecer, porque estaba seco y va a ponerse verde de nuevo. Y después que van brotando las hojas, como aquel río que vio Ezequiel, que viene del santo trono, ese río que pasa y todo lo que pasa por su lado va floreciendo, va reverdeciendo, y su fruto no va a perecer, y su fruto va a estar ahí siempre para cuando el Señor lo vaya a buscar. Gloria a Dios. Vemos cómo transformamos un mal pensamiento, un mal deseo de nuestro corazón en algo que Dios puede utilizar. Solamente debe estar la disposición en nuestras vidas de humillarnos delante de la presencia del Señor, para que sea Él transformándonos y haciéndonos actos para ser utilizados. Hay personas que del lado suyo van a crecer, sí, lo van a hacer.
Y hay otras que van a decrecer, si esa es la palabra. Sí, pero usted debe estar atento para dar la mano a uno y al otro. Sí, porque Dios lo puso desde antes de la fundación del mundo, ya lo había apartado. Desde antes de usted nacer ya lo había apartado. Entonces, si usted sabe eso y si no lo sabía, lo sabe ahora, ¿cómo usted no va a ayudar a un hermano o una hermana que usted está viendo cómo está cayendo? Que usted está viendo cómo se está debilitando. ¿Cómo usted no lo va a hacer? ¿Cómo usted no va a orar? ¿Cómo usted no se va a acercar a él o a ella? Para que su espíritu sea vivificado. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que hay, ¿en dónde? En ti. Nosotros podíamos hacer eso, apóstol Pablo, cuando vemos un hermanito o una hermanita así: aviva el don de Dios que hay en ti. Y si no lo entienden la palabra de Pablo, la palabra de la Sagrada Escritura, bueno, ponte a orar, a orar y a leer la palabra de Dios, porque eso avivará el fuego de Dios que hay en ti. Amén. Sí. Si nosotros seguimos analizando y viendo lo que el apóstol Pablo está hablándole a esta iglesia, le está hablando cosas diferentes, pero ya no vamos a seguir buscando porque hay mucho que leer. Sí, y yo lo que quiero es que esa palabra esté en usted. Esa palabra que Dios ha depositado, yo no sé que ya lo hizo. Provocados a celos, pero no aquellos celos que destruyen, sino aquellos celos que construyen. El versículo 20 y 21 dice así lo siguiente: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. ¿Y cuáles eran aquellos que no le buscaban? Nosotros no conocíamos de Dios, nosotros éramos los gentiles, nosotros éramos aquellos que no nos iba a llegar a Dios, porque Dios fue, para ellos fue que nació. Sí, para ellos fue que fue invitado. Lo dice en Juan: a lo suyo vino y a lo suyo no recibieron. Cuando usted desconecta ese término, a lo suyo, ¿quiénes son los suyos? Los que son de ellos, los que son de su familia, los que son de su sangre. Vino, ¿quién fue que vino? El Señor Jesucristo. ¿Y quiénes fueron los que nos recibieron? Los de su sangre. Entonces, a los suyos vino y los suyos, o sea, los suyos no los recibieron, pero alguien sí los recibió. ¿Y quiénes fueron aquellos? Aquellos que eran apartados, aquellos que eran tenidos como inmundos, como insanos, que no podían entrar en sus sinagogas. Y creo que aún hoy en día no pueden entrar. Entonces, ¿qué pasa? Las puertas del cielo fueron abiertas para todos nosotros. Y al nosotros recibir todo eso, nosotros vemos claramente lo que dice el apóstol aquí: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y cuando yo leía esto, yo como que a mí me encantan todas aquellas parábolas y el evangelio de Dios. Cuando están todas esas parábolas, cuando Jesucristo la utiliza, cuando se hablan para mostrarnos a nosotros en una forma sencilla lo que Dios quiso decir. Como aquellos que estaban de fiestas de boda y mandaron a buscar a todos los invitados y los invitados no fueron. ¿Y a quiénes fueron los que disfrutaron de la boda? Él le dijo, se enojó: vayan, salgan y a todo el que pase por ahí, invítenlo. Gloria a Dios. ¿Vemos la conexión? Eso es la palabra de Dios. Está conectada para nosotros ser vivificados y para que nosotros crezcamos. Aunque usted no entienda la palabra de Dios, ore a Dios para que el Espíritu Santo le permita entender y comprender lo que hay ahí. Cuando usted analiza la palabra de Dios, usted va al Antiguo Testamento y fácilmente usted está buscando en Apocalipsis, porque el Antiguo Testamento lo lleva a aquella revelación, aquella profecía de que Dios vino por su pueblo y que lo que va a hacer Dios con su novia santa. Y el versículo 21, y así terminamos, dice lo siguiente: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día Él lo ha extendido. ¿Y ustedes creen que sigue sin extenderlo? Si ustedes continúan viendo lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol ahí mismo, porque, óigame, Dios le dio una mente terrible. No terrible de mala, muchas personas no saben qué significa terrible. Miren lo que dice en el capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita. ¿Por qué él se pone por ejemplo?
Porque miran cómo Dios lo está utilizando y lo ha utilizado a hacer cartas aún en su cautiverio, que ha edificado a tanta gente y sigue edificando a gente. Miren, todavía hay mucho más que ver. Hay mucho más que ver. Gócese en la presencia de Dios y gócese en su palabra. El pueblo de Dios no fue desechado. ¿Por qué no fue desechado? Porque mire el apóstol Pablo predicando. Cuando usted ve el libro de los Hechos, usted ve al apóstol Pablo, óigame, yo creo que el 95% del libro de los Hechos está el apóstol Pablo en cada escena hablando de los prodigios de Dios. Y va al Antiguo Testamento y nos habla de los hechos del Antiguo Testamento y cómo se manifestaron y cómo se van a manifestar. Nosotros hemos sido provocados. ¿Por qué provocados? Porque cuando nosotros se nos provoca, causa algo en nuestras vidas que como que nos desconectan. Cuando mi niña me provoca con algo que yo le digo que no, yo no sé cómo ustedes se ponen cuando le pasa eso. Imagínense cuando el Señor lo provoca a usted a buscar más de Él. Eso es una provocación que usted no debe de dejar que se le vaya. Pero cuando usted es provocado a celo por las cosas de Dios, otro gallo canta. Cierre sus ojos ahí. Sí, cierre sus ojos ahí. Padre eterno y glorioso Señor Jesús, en esta hora te pido y te doy gracias, Señor, porque así me has permitido, Señor, yo gozarme y que mi corazón